Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios nuevamente por una clase más. Estamos en nuestro expositor con el trimestre El propósito divino para la familia. Estamos en nuestra clase número 7. Por si acaso no tiene su expositor, no tiene su libro, estamos basados en la base bíblica en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. También de ahí brincamos a Hechos capítulo 10 del 22 al 23. Y estamos hoy con este tema, dice las prioridades del hogar cristiano. Nuestro pensamiento central dice las bases del hogar cristiano son el amor, la fe y el testimonio. Nuestro texto audio, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Y como todos sabemos, siempre tenemos 3 objetivos. Y el primero dice analizar algunas de las prioridades del hogar cristiano. El número 2 dice apreciar el valor del amor, la adoración y el testimonio en el hogar cristiano. Número 3 dice aplicar al hogar cristiano la hospitalidad, el culto familiar y la evangelización. Gloria a Dios. Entonces leamos en Lucas 10:38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a Hechos 10:22, adelante, dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y hablado con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Entonces, como este tema que tenemos ahora dice las prioridades del hogar cristiano. Y como sabemos, cada persona o en cada situación, en cada relación, tiene que poner prioridades en su persona, o hay prioridades. Si, por ejemplo, usamos un ejemplo de pareja que se van a casar, ponen sus prioridades de los dos en verse si son compatibles, si son algo que van a, ¿cómo se dice? Que llevan a cabo los dos y se tienen en todas sus decisiones que van a empezar una vida nueva. Si todo lo que van a ir poniendo al frente como prioridad, eso les va a ayudar o no les va a ayudar, si son compatibles en esas áreas. Entonces podemos ver que son así en la vida diaria, en la vida de cada persona o en cada familia o en cada pareja, tiene prioridades. Ya cuando se llegan a casar, si pusieron sus prioridades antes del casamiento y vieron que sí podían seguir adelante, entonces se llegan a casar y aún esas prioridades que tenían a un principio o al principio como pareja cambian mucho ya cuando entran en una relación ya casados. ¿Por qué? Porque ya hay otras prioridades diferentes a las que cuando eran solos o cuando todavía no se formaba un hogar, no se formaba una pareja, no llegaban al casamiento o a casarse. Ya una vez que llegan al casamiento, forman su hogar, tienen sus prioridades. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen que pensar mutuamente, juntos, unánimes como pareja, en tomar decisiones, poner prioridades que les va a ayudar, que les va
de ser de mejor para ellos. Y cambian todavía más cuando llegan aún hasta los hijos. ¿Por qué? Porque también hay hoy otras prioridades. Pero en la vida cristiana o en cada uno de los hijos de Dios, siempre la prioridad de cada uno es llevar siempre nuestra prioridad a que sea primeramente Dios en nuestra vida. Y de ahí vamos a ir viendo cuáles son las siguientes que puede uno poner como prioridad en su vida. Entonces, en esta clase que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar de 3 personajes. Vamos a usar 3 personajes del Nuevo Testamento para mostrar y para ver algunas de las ilustraciones que todo hogar cristiano debe de tener como prioridad. Debe de saber como prioridad cuáles son las prioridades en cada hogar cristiano. Entonces, vamos a ver primero a Marta, una mujer de la aldea, dice, de Betania, de carácter expresivo y muy servicial. ¿Por qué? Porque lo vemos en la clase, vamos a verlo ahorita, muy servicial. Siempre dice, se afanaba en demostrar sus habilidades personales haciendo algo práctico y de beneficio inmediato. Era una buena anfitriona, pero no se interesaba mucho en los valores internos y espirituales de la personalidad. Entonces, nuestro segundo personaje es su hermana, María, que viene siendo la hermana de Marta, en quien se halla con cualidades totalmente opuestas a su hermana Marta. Nos parece que María era contemplativa, tranquila, un poquito expresiva, pero deseosa de aprender del Señor todo lo que estuviera en su alcance, mientras que dice que su hermana atendía a Jesús con una buena comida, buscando lo mejor para darle al Señor, preparar lo mejor. Y entonces María, ella le agradaba ver sentarse allí oyendo a Jesús, las palabras de Jesús. Se sentaba con un corazón atento y reflectivo. Y de ahí vamos a ver otro personaje que viene siendo Cornelio, el tercero. Este hombre, Cornelio, un centurión romano, dice, convertido a la religión judía, pero mucho más devoto y consagrado que cualquier hebreo. Mostraba un mejor ejemplo, buscaba una mejor búsqueda, buscaba todo que era bien, mucho mejor que un verdadero, dice, hebreo. Entonces, aquí lo hemos escogido a Cornelio para ver alguno de lo que Dios hizo en su vida. Él, entregándose a Dios, se convirtió hasta su hogar en un centro donde pudiera venir sus amistades, sus amigos, sus familiares a oír de la palabra de Dios. Entonces convirtió su hogar en un centro de predicación para la salvación de sus familiares y amigos. Entonces, si podemos ver a Marta, es un ejemplo del servicio a Dios. Y si vemos a María como un ejemplo de la adoración a Dios. Entonces, y a Cornelio lo podemos ver que viene a ser el modelo en un buen modelo en cuanto al testimonio cristiano. Entonces, esas son las prioridades que todo cristiano o cada hogar cristiano deben ser las prioritarias, que debe ser lo primero. Primero a servirle a Dios con todo su corazón uno y adorarle con todo su corazón uno, y también poner siempre nuestro hogar que sea el centro de la adoración, de testimonio, lo que siempre nos han enseñado en la iglesia. Siempre dice, en el hogar se empieza como ejemplo de testimonio, de servicio y de adoración. Entonces vamos a ver estas 3 personas de ejemplos que vamos a usar del Nuevo Testamento. Entonces el punto número 1 dice el hogar y la hospitalidad, basado en Lucas 10, 38 al 42. Entonces el inciso A dice la personalidad de Marta. El 38 y 40 y 41 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El 40 y 40 dice: y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte,
la cual no les será quitada. Entonces podemos ver aquí que para empezar tenemos que conocer un poquito o un poco a Marta para poder hablar de sus prioridades, ella como del hogar, de su hogar que tenía. Habían ellos establecido una relación bella, una relación linda, de una buena amistad con Jesús, o Jesús con ellas, con esta familia de Betania. Dice, ellos, se cree que como era un lugar donde, por un lugar que transcurría mucho Jesús, yendo a diferentes lugares, entonces es como tal vez se cree uno que estableció una linda relación con Marta, María y Lázaro de ese lugar de Betania. Entonces es probable que por eso conocieron a esta familia, conoció Jesús y agarraron o tomaron o tuvieron una hermosa amistad. Era, dice que un lugar al oriente del Monte de los Olivos, a unos cuantos kilómetros estaba Betania. Entonces es probable que este momento que Jesús llegó a pasar nuevamente a la casa de Marta, María y Lázaro, era probable que era cuando iba camino a Jerusalén para las fiestas que se hacían siempre. Entonces se cree que a lo mejor era probable que venía para ese lugar, y es por eso que pasó a descansar. Le gustaba, yo creo, reposar ahí o a visitar sus amigos que habían hecho una linda amistad. Entonces Marta, como cabeza de la familia, significa señora o cabeza del hogar, o como dice, la señora del hogar. Entonces, si podemos ver un análisis negativo, entonces podemos ver que dice, bastan solo pocos datos que nos dan para hallar esos rasgos de hiperactividad. Se puede creer que Marta tenía esa hiperactividad de andar, o de ansiedad de andar para acá y para allá, y tomando o domada, ¿cómo se dice? Dominada por estar tan pendiente de todas las cosas, y de una manera podemos ver que su impulso de su carácter, que hasta le molestaba ella misma a lo mejor por no ver que todo estaba en orden, dependiendo su carácter, su temperamento. Entonces podemos ver que eso se podría ver como algo negativo. ¿Por qué? Porque estaba a lo mejor con más exigencia de ella misma también, mostrando alguna imprudencia de estar ahí viendo que María estaba sentadita nomás y le molestaba. Entonces tal vez era un rasgo negativo de su hiperactividad, o de su ansiedad, o de su afán por querer que todo esté en orden. Pero si vemos un análisis positivo, dice, sin embargo, nos muestra las virtudes de esta noble mujer. Era generosa, era muy servicial, muy hospitalaria. Su mayor gozo era ver que sus visitantes fueran bien atendidos y obsequiados con lo mejor de su arte culinario. Entonces, vemos que aquí hay un análisis positivo. Le gustaba atender de lo mejor, le gustaba recibirlo, les gustaba darle de todo lo mejor que ella pudiera tener, ver que todos estuvieran bien a gustos, que se sintieran bien recibidos. Entonces eso podemos ver que es algo lindo, hermoso, un análisis positivo. Entonces la Biblia no nos dice mucho sobre ella, de sus capacidades, de otras cosas más. Entonces no nos habla más de ella, más de su vida persona, pero podemos ver que sus capacidades que aquí muestra es como una ama de casa. Amén, una ama de casa que le gustaba que estuviera todo muy bien. Pero sí podemos ver que era una mujer trabajadora y muy servicial. Entonces el inciso B dice, el servicio que agrada a Dios. El servicio que agrada a Dios. Dice, en ningún momento se expresó, podemos ver que aquí en ningún momento se expresó Jesús en contra de esa generosidad de su servicio de Marta. No podemos pensar, no podemos ni siquiera imaginarnos nosotros de pensar, decir, ay, Jesús ni siquiera agradeció de ese gran servicio, o ni siquiera lo tomó en cuenta. No podemos pensar nosotros así cuando se acerca a Marta a decirle que
que le dijera algo a María. No podemos nosotros pensar de que Jesús no haya tomado en cuenta este lindo acto de Marta, porque sabemos que a través de la palabra sabemos que Jesús siempre era agradecido, mostraba su gratitud. Si nosotros vemos en Hebreos 13, 2, siempre dice la palabra que sin darse cuenta hospedaron ángeles, sin darse a lo mejor ni en cuenta se dieron cuando eso hicieron. ¿Por qué? Porque también podemos ver que Abraham también él dio hospitalidad a unos varones, dice a 3 varones que él miró y se los recibió, les dijo que se acercaran, que no se pasaran sin antes que les diera él algo de comer. Entonces podemos ver que esta manera de recibir es algo lindo, es maravilloso. Entonces Jesús también agradece, bendice también a las personas que hace de esta manera también con este recibimiento. Entonces nosotros también tenemos que practicar esa generosidad, con gozo, con alegría, el estar compartiendo con los demás santos, el ser hospitalarios. En este tiempo que vivimos siempre tenemos que pedirle a Dios quién también, o sea, quién podemos recibir a nuestra casa. No podemos decir que como cristianos ser hospitalarios, dejar entrar a quien sea en la casa. No, siempre hay que pedirle a Dios quién puede y quién no podemos hacer, como dice uno, la oportunidad de llegar a casa. Pero aquí podemos ver que esto lo que hacía Marta, su generosidad era bien lindo, era muy importante. Y eso lo vimos en varios, como Abraham, todos ellos. Gloria a Jesús. Entonces, lo que no podía ser agradable, se puede decir, aparte de la generosidad, de la hospitalidad, del atendimiento, de todo lo que hacía Marta, lo que no podía ser agradable al Señor es ver cómo ella como anfitriona de la casa o como señora de la casa estaba tan preocupada y ya estaba más de lo debido, ya estaba más de lo que debería de estarlo. Entonces esto nos da a entender que Jesús se dio cuenta que estaba muy para acá, afanada, a lo mejor hasta turbada, a lo mejor inquieta de más y todo eso. Entonces por eso le dice Jesús a Marta, 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 afanada estás con tantas cosas, con muchas cosas. Dice, entonces no podía uno aquí o no puede uno criticar, sino más bien agradecer ese afán y ese empeño en que ella mostraba lo que hacía, pero ya cuando se hace más de lo debido, ya cuando se hace exagerada o de más que debemos, entra a ser no agradable a Dios. ¿Por qué? Porque si ya uno hace de más, empieza a molestarse, porque ya aquí vemos que Marta ya estaba molesta. Si no te da pendiente que me dejes servir sola, ya estaba, como dice uno, fastidiada a lo mejor, que ella estuviera yendo para acá, haciendo para acá, su temperamento daba a entender que quería lo mejor que pudiera dar, lo mejor que podía servir, pero ya estaba en un momento de tensión para ella, ya estaba a lo mejor cansada, ya se estaba entrando en un fastidio, en un momento. Entonces por eso aquí dice que es lindo ser a poder recibir a sus invitados, es lindo poder atenderlo lo mejor y todo, pero ya cuando es de más, ya entra en no ser agradable a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a renegar, empezamos a fastidiarnos, entonces ya hasta se nos puede ir el gozo, en lugar de lo contento que estaba uno o en lugar de lo lindo que estaba esperando al principio, pero ya cuando se excede más de lo debido, entonces viene ya no ser agradable. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a quejar o a molestar, a fastidiar, a enojarnos y nos va irritando, y entonces en lugar de estar algo lindo, pues uno se viene a terminar molesto. Entonces no olvidemos que es lindo servir, no olvidemos que es lindo atender y todo, pero que no sea más de lo que ya podemos nosotros sin que nos robe la alegría o el gozo. Entonces, el punto número 2 dice el hogar y la adoración, el 39 y 42. Dice, esta tenía una hermana, y parece que estamos repitiendo los versículos, pero es para que nosotros podamos entenderlo un poco también más y más.
Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces ahora el 42 dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces ella estaba sentada ahí a los pies de Jesús, dice, oyendo la palabra de Dios, tan tranquila. Entonces podemos pensar que su personalidad de María, podemos reescribir sus rasgos de ella, de esta joven María. Podemos pensar que era una persona tan tranquila, con un profunda paz, a lo mejor sentada ahí a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Esto a pesar de ver a lo mejor a Marta para acá y para allá, pasaba por aquí. Yo creo que hasta a lo mejor hasta el propósito pasaba Marta delante de ella a ver si así se levantaba de donde ella había tomado lugar, sentándose dice, a los pies de Cristo, tomando lugar, a oír su palabra. A pesar de cómo miraba a Marta con su afán de para acá y para allá y el estar inquieta y todo, ella era una mujer, dice, tranquila, ahí sentadita nomás, tomándose el tiempo de oír la palabra de Dios. Entonces podemos ver que ella dice que contemplaba a lo mejor mientras hablaba Jesús, estaba ella tan tranquila. Se puede mirar a lo mejor a la vista del ser humano, del hombre, de pensar que era hasta a lo mejor una mujer irresponsable porque ella tan tranquila y sentada, y cómo es que su hermana trabajando y dando para acá y para allá y no se levantaba ni siquiera para ayudarle. Eso puede verse como en la vista humana, pensar y todo eso, pero aquí habla Jesús que ella tomó un lugar bien importante y dice, y ese lugar que ella tomó nadie se lo quitará, no le será quitada. Entonces podemos ver que dice, pero lo cierto es que en ella había profundas interés en conocer, en aprender, en prepararse para oír de la palabra de Dios, de Jesús, mientras Marta también estaba interesada en preparar lo mejor para Jesús, para su maestro, para sus acompañantes. O sea, una estaba preparada para darle lo mejor. Yo estaba pensando, ¿verdad? Mientras estudiaba la clase, esta es mi opinión personal. Me imagino que Marta, conociendo a Jesús y sabía que muchas veces pasaba a sus alrededores, pero no llegaba todo tiempo a su casa. No me imagino que sea Jesús uno de los que pasaba por la mañana y pasaba por la tarde, o pasaba todas las veces que pudiera, o todo porque por ahí pasaba para ir a ciertos lugares. Entonces, me imagino yo, ¿verdad? En la vista, en mi punto personal en Marta, ella se afanó tanto tal vez en darle lo mejor en el servicio, en el atenderlo a Jesús, pensando, pues no son muchas veces estas visitas y yo quiero darle lo mejor. Yo quiero atenderlo, que se sienta que es bien recibido, que se sienta que estoy tan contenta en que él esté aquí. Entonces, en esa área se preparó Marta en dar lo mejor, en tratar lo mejor de todo eso, aunque se excedió un poco, que se frustró. Y yo puedo también pensar en mi punto de vista en María. También, pues dice, estas visitas de igual manera pensó, me imagino, ¿no? En mi pensamiento personal. Estas visitas, pues no todo tiempo la tenemos. Y hoy quiero aprovechar lo más que yo pueda obtener, oír la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como digo, o sea, no era una visita que se podía dar todo tiempo, o que cuando ellas quisieran de decirle, venga Jesús a comer en nuestra casa o a visitarnos, no podía eso, no se daba todo tiempo. Entonces me imagino que María de igual manera quería recibir lo más que podía de Jesús. Entonces se quedó ahí tan tranquila, meditando, oyéndola, mirándolo. No sé cómo pudo haberse sentado María, ¿verdad? Pero yo pienso, por eso digo, esto es mi pensamiento personal, a lo mejor cada una quería aprovechar el momento de la visita de Jesucristo, de Jesús. Entonces, una en su manera de servir, en su manera de atender, de darle lo mejor, y la otra en su manera de escuchar. ¿Por qué? Porque las dos, me imagino, pudieron pensar, no se repite siempre o cada rato o en cualquier momento que yo quiera decir Jesús puede venir. No, o sea, esto
me imagino que eran tiempos que Jesús, cuando pasaba y decía, hoy voy a descansar aquí en casa de mis amigos, o hoy voy a disfrutar un rato con mis amigos, que no era que se podía hacer diario. Entonces, ese es mi pensamiento personal, de que cada uno quiso aprovechar la visitación del maestro, y cada una de ellas dio conforme le gustaba, o a veces, o conforme su temperamento. Dice, una bien tranquila y la otra muy imperactiva. Entonces, pero eso pienso, ¿verdad? Porque eso es lo que cuando nosotros como cristianos, cuando vamos a la casa de Dios, eso es lo que hacemos, aprovechar el momento, porque no sabemos si vamos a regresar o no sabemos, o esperamos también una semana más para poder juntarnos y adorar a Dios. Entonces, podemos ver aquí, si quisiéramos nosotros describir la personalidad de estas hermanas en términos de temperamento, podríamos ver en Marta una mujer sanguínea y colérica. O sea, sanguínea porque no, a lo mejor no podía estar tranquila, no podía dejar de hacer esto, y colérica porque quería todo a la perfección, que no hubiera nada que no estuviera satisfecha ella. Y podemos ver en otro lado a María, una mujer melancólica y flemática. Imagínense, melancólica porque aprovechando bien ahí con sus sentimientos, tal vez en pensar en qué momento podría otra vez volver Jesús, y ahí sentada ella recibiendo. Y flemática, pues no sabemos, ni a lo mejor mientras Marta quisiera que más le ayudara, pues menos se levantaba y dijo, no, yo quiero aprovechar la cosa. Entonces podemos ver que estos rasgos sobresalían un poquito más en ellas, estos dos temperamentos. No sabemos si tuvieran otras en ellas también. No nos habla mucho de sus vidas. Entonces, el lugar, dice el inciso B, el lugar de la adoración. El 39 y el 42 ya fue lo que estuvimos leyendo. Dice, es incorrecto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es incorrecto que nosotros supongamos que Jesús haya menospreciado estas atenciones o este afán de Marta en preparar para él todo su acompañamiento, una buena comida. Es imposible que nosotros pensamos, o como se dice, es incorrecto que nosotros pensamos que Jesús en ningún momento haya agradecido esta atención. Porque si nos damos cuenta, Jesús siempre agradecía y bendecía. Si vemos en Lucas 7, 44 al 48, habla de la mujer que había venido a él a lavarle sus pies con sus lágrimas, dice, y secaba con sus cabellos, le secaba, dice, y le llenaba de besos. Y ya usted conoce la historia, y si no, puede usted leer en Lucas 7, del 44 al 48, de cómo algunos hasta se molestaron de lo que esta mujer hacía. Sin embargo, Jesús dijo, ustedes no hicieron nada de esto, y esta mujer vino y hizo conmigo lavando mis pies, secando con sus cabellos, y al final le dijo que le perdonaba sus pecados. Entonces Jesús era agradecido siempre, siempre mostraba gratitud por todo. Entonces es incorrecto que nosotros al ver que Jesús le decía, Marta, Marta, tú bien afanada, turbada estás por tantas cosas. O sea, no tenemos como el derecho de pensar que Jesús no haya sido un hombre agradecido, porque vemos que él siempre agradecía y mostraba su gratitud, y aún con esta mujer que le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, pero algo que nos enseña aquí en esto, o no lo podemos ver también, pero a lo mejor al final María se levantó, no lo sabemos, no fue escrito, sino que todo lo que se escribió aquí es como para darnos ejemplos, para enseñarnos cómo también nosotros podemos ser servicial, cómo podemos nosotros atender y todo eso, pero que no vayamos más de lo que ya podemos, que nos estrese o que nos quite la paz o que nos molestemos. O sea, es lindo, pero ya cuando es de más, ya no viene a ser agradable a Dios. Entonces, a lo mejor todo terminó en gozo, en alegría, se levantó María, a lo mejor, y porque nada más habla de servir, a lo mejor al principio se puso a cocinar también, no lo sabemos, no lo habla todo eso, pero podemos pensar que al final eso se pudo haber pasado de levantarse, ayudarle a servir, y terminó todo en gozo, alegría, y se aprovechó bien el tiempo en todo. Entonces Jesús aquí aprovechó también este momento para referirse a la actitud de la adoración asumida por María. O sea, era bonito también el que
ella tomara ese tiempo para en su vida espiritual, tomar ese momento para también el adorar a Dios. Eso es lindo. Nosotros nos manda la palabra en Mateo 6:33, dice, mas dijo Jesús dijo, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, el Señor aquí nos enseña y nos manda que primero busquemos a Dios, sirvamos a Dios, dediquemos a Dios y ya todo viene en añadidura. Entonces, esto establece, dice, el lugar prioritario que debe darse al acto y la práctica de la adoración en la vida. Entonces, el hogar es el centro de la vida privada. El hogar es el centro de tu vida privada, donde tú puedes también tomar o debes de tomar un lugar para darle adoración a Dios, para glorificar su nombre, para exaltarle, para levantarte de mañana y presentarte delante de Él, poner tu música y adorar a Dios, cantarle a Dios, oír una predicación, leer su palabra. Entonces, esto es lindo. Tenemos que saber que el hogar es un centro de nuestra vida privada. Entonces, por lo tanto, ahí también uno debe que adorar al Señor. No esperar hasta que vayamos a la iglesia para que leamos. O no esperar hasta que vayamos a la iglesia para que adoremos. No esperar hasta que nos reunamos para adorar a Dios. No, tú puedes adorar a Dios en tu casa principalmente. Y en tu carro, si vas a trabajar al trabajo o si vas a salir, lo que sea, tú puedes adorar a Dios, meditar en el Señor, buscar en alabanza y glorificar a Dios. Entonces, en San Juan 4:24 le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cada uno que hemos recibido al Señor y que servimos a Dios, necesitamos adorarle, no importa el lugar, tú puedes adorarle, levantarte, decirle gracias Señor, te adoro, te doy gracias por un día más, por la vida, por la oportunidad, por todo lo que tú puedas darle la honra y la gloria, porque Él se lo merece todo. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro hogar, es el primer lugar y de ahí todo podemos andar y podemos adorarle. Antes se hacían que tenía que ser hasta que llegara al templo, se hacían los ritos, ¿cómo se llama? Se hacían las ceremonias y tenía que ser en el templo, tenían que esperar hasta que llegasen allá. Pero una vez que Jesucristo dio su vida y se rasgó el velo y todo se hizo diferente, entonces ahora no necesitamos ir hasta el templo para decir yo tengo que darle gracias a Dios. No tenemos que esperar hasta que lleguemos al templo para decir yo tengo que glorificar a Dios. No, porque ya podemos hacerlo en cualquier lugar. Entonces, antes se tenía que hacer así, pero ahora ya no. Entonces, ahora ya podemos nosotros podernos presentarnos delante de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Y claro que también no por eso deje uno de ir a la iglesia, de decir, no, pues yo lo puedo hacer aquí en mi casa, que hemos oído tantas cosas que ahora dicen, no, pues en mi casa yo sirvo a Dios, en mi casa yo esto, en mi casa yo aquí, y ya no quieren llegar a la iglesia. También estableció Jesús que es bueno que nosotros también nos congreguemos en la casa de Dios, donde dice que envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, lo que yo digo es que no esperemos hasta llegar el fin de semana a la iglesia para adorar a Dios, que no esperemos hasta llegar al fin de semana para que leamos su palabra, sino que tenemos en todo momento que Dios nos da la oportunidad de levantarnos y mirar la luz del día, podemos decirle gracias Señor, gracias porque hoy me levanté, gracias porque hoy estoy en pie, gracias porque tú me has guardado y aquí estoy nuevamente Señor, y darle la alabanza, la gloria, la honra, porque Él se lo merece. Entonces, es una manera de practicar la adoración en el diario de nuestra vida. Gloria a Jesús. Entonces, aquí vemos que Jesús le dijo que a Marta le dijo una sola cosa que es necesaria y María ha escogido la buena parte, entonces la cual no le será quitada. Entonces, esto es la práctica de la adoración a Dios. Oír su palabra es una manera de adorar a Dios, el oír su palabra. Y ahorita tenemos muchas maneras, ya sea por el teléfono, lo puedes bajar y todo, y escuchar su palabra. Entonces, y abrir nuestro corazón para alabarle su nombre, para exaltarle su nombre,
para darle toda la honra y toda la gloria en lo que estemos en casa. Y ya cuando Dios nos da la oportunidad de irnos a juntarnos con nuestros hermanos, pues aprovechamos el estar ahora juntos en armonía, adorando a Dios también. Entonces, tenemos que buscar, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo viene por añadidura. Y si nos gusta hacer algo para mostrar nuestra hospitalidad y todo eso, hagámoslo con amor, y también no te excedas de más que te robe la paz o la tranquilidad. ¿Para qué? Para que no se le vaya el gozo y después uno está ahí frustrado, está frustrada, que no me salió, no recibí, hice esto, y entonces terminamos enojados, y no está bien. Ya viene a ser desagradable a Dios, y si queremos hacerlo, hagamos lo que hasta donde podamos hacerlo mejor, sin molestia alguna que nos llegue. Entonces, el punto número 3, vamos a pasar ahorita a Hechos, el hogar y el testimonio. Hechos 10, del 22 al 33. Dice, en busca de Dios y su palabra. El 22 y 23 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír palabra. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora vamos a hablar de Cornelio. Ya hablamos de Marta y María, ahora vamos a hablar de Cornelio. Entonces, sabemos que la evangelización o la palabra de Dios se propagaba por los apóstoles, amén, llevando la palabra de Dios por todas partes. Y entonces, eran ellos como evangelistas llevando la palabra a diferentes lugares. Entonces, ahora vemos que mientras tanto Dios veía, dice, con agrado a la actitud de Cornelio, un centurión romano residente de Cesarea. Este hombre dice que había abrazado el judaísmo y era estimado, era un hombre muy estimado, un varón, dice, justo, temeroso de Dios. Esta declaración se apoya en el dato que daba, dice, gozaba de él, de un buen testimonio en toda la nación judía. Entonces, imagínense, habla que daba un buen testimonio, no está hablando nada más, dice, de sus alrededores, o nomás ahí en su casa, o nomás, no, dice, en toda la nación judía. O sea, su testimonio, su personalidad que él mostraba, todos lo conocían cómo era. Él daba un buen testimonio a toda la nación judía. Dice, y también tenía su vida de ayuno, aparte de que daba un buen testimonio en toda la nación. Dice, su vida de ayuno y oración adornaban a su generosidad, por su generosidad y sencillo de corazón, su sencillez de su corazón que él era. Entonces dice que con todo lo que él era, con toda esta manera que él mostraba, que era su persona, su testimonio y todo eso, fue premiada con la visita de un ángel. Amén. Con una visita angelical. Dice que él un día recibió instrucciones de un santo ángel de llamar a Pedro, para que oyera la predicación del evangelio. Este hombre había, dice, hacerse un prosélito del judaísmo era ponerse en camino a la salvación, porque acuérdense, él no era judío. Entonces él se hizo al judaísmo, se puso. ¿Para qué? Para aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Pero era necesario oír el mensaje de Cristo a través de un discípulo. Entonces, por eso, mientras dice que él estaba en su ayuno, estaba en su oración, él recibió la visitación de un ángel. Entonces, Pedro se hospedaba, dice, en la casa de Simón, un curtidor que vivía junto al mar en Jope. Eso fue después de su visita a la ciudad de Libia, después de donde resucitó a Dorcas, en un momento cumbre de su ministerio. Entonces, mientras estaba en la casa de Simón, tuvo, dice, una inolvidable visión Pedro, estamos hablando de Pedro, del lienzo lleno de animales,
y a través de esa visión, a través de esa revelación que estaba recibiendo, dice que ahí aprendió a no llamar inmundo lo que Dios había limpiado. ¿Por qué? Porque dice que cuando él bajaba ese lienzo, oyó una voz que le dijo, mata y come. Y dijo, no, yo no voy a comer cosa inmunda. Entonces, sabemos ahí la historia, usted puede leer todo el capítulo 10. Entonces dijo Dios, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Entonces aquí aprendió Pedro a que no llamara inmundo lo que Dios había ya limpiado. Entonces, esta era una preparación para el apóstol Pedro, contra sus prejuicios, ya que sería el primero en llevar el mensaje de Dios a la casa de un gentil. Entonces, la visión que recibía Pedro coincidía con la llegada de los que había mandado Cornelio. Entonces, mientras Pedro estaba recibiendo la visión, los que había mandado Cornelio que fueran por él ya estaban también ahí tocando la puerta mientras estaba terminando de recibir esta visión. Entonces, esa noche dice que Pedro recibió los enviados de Cornelio y los hizo pasar ahí que se quedaran esa noche, y al otro día dijo, bueno, vamos, porque venían por Pedro. Acuérdense que el mensaje que les dio el ángel a Cornelio, manda a buscar a Pedro que está en tal lugar, le dio ahí en casa de Simón, un curtidor. Entonces todo le dio los detalles de dónde podía encontrar Pedro, y Pedro también lo recibió, los hospedó y al otro día salieron. Entonces el inciso B dice, muchos familiares y amigos, dice el 24 al 27. Para no leerlo todo, pero usted puede leer todo el capítulo 10 y es tan lindo. 24 y 26. Al otro día entraron en Cesarea, ya venía Pedro ya. Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El 27, o lo podemos leer todo. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se había reunido. Entonces podemos aquí decir muchos familiares y amigos. Entonces, Cornelio era una persona con muchas virtudes, aparte de su profunda fe, era lleno de tantas virtudes, por medio de la cual empezó a acercarse a Dios verdadero cuando ingresó a la religión judía. Se puede ver en una lista de cualidades: su profundo amor a la devoción de Dios. Dice que él oraba, ayunaba, ofrendaba, o sea, vemos que él amaba a Dios, servía a Dios con todo su corazón. Entonces, en el versículo de Hechos 10, 1 y 2, su relación con Dios, ahí habla como mientras que él estaba, lo podemos leer, pero puede tomar más tiempo, pero usted puede leer los primeros versículos, que dice que mientras él oraba, mientras él estaba presentando su ayuno, de pronto recibió la visitación de un ángel, y ahí le dice qué tiene que hacer y qué debe de hacer, cómo debe de hacer y a dónde debe de ir, mandar a buscar a Pedro. Entonces aquí vemos que él tuvo obediencia, él obedeció al recibir esa visitación, no se quedó pensando, lo mandaré a alguien que fuera a llamar o no se puso a meditar, sino que dice que al contrario, luego él empezó a mandar por Pedro, él luego mandó a buscar a Pedro, y mientras mandó a buscar a Pedro, dice que él empezó a buscar, a juntar a sus amigos, a sus parientes, a los más íntimos, a los más cercanos de él. ¿Por qué? Porque él no nada más pensó en él de decir, bueno, voy a recibir palabra, ¿qué me traerá Pedro a través del Señor? ¿Qué me irá a decir? ¿Qué me irá a enseñar? No pensó en solo en él, sino que aún dice, pues buscó a sus familiares y a sus amigos. Entonces podemos ver que aquí fue un hombre obediente. ¿Por qué? Porque hizo conforme el ángel le había dicho. Y por el otro lado también podemos ver a otro hombre obediente, Pedro, al recibir la revelación, la visión que estaba viendo, y también
también le dice, vienen por ti y anda, ve, y también fue obediente, no se puso a renegar, a decir, yo por qué tengo que ir, o para qué voy, o que no se puso en esa manera, sino que también Pedro obedeció y fue con ellos. Claro que los recibió, dice, esa noche y se los hospedó, pero al otro día fue con ellos y aún algunos de ahí mismo, de Jope, dice que los acompañó hacia donde él iba a visitar a Cornelio. Entonces, este transcurso de cuando Cornelio recibe la visión, manda por Pedro y Pedro recibe a los invitados, los que fueron pues por él, y regresa, dice, fue un transcurso de 4 días, transcurrieron 4 días para recibir la predicación de Pedro en su casa. Entonces, este mensajero de Cristo debe haberse llevado una enorme sorpresa al entrar a la casa llena. Imagínense, cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro, dice que aquí ya leímos cómo lo recibió, que hasta se postró ante él y no, le dijo, levántate, pues yo igual soy hombre, no tienes por qué arrodillarte delante de mí, no tienes por qué inclinarte, no, yo soy hombre también, dice. Entonces, y cuando se da cuenta que estaba la casa llena, no nada más era Cornelio, digamos, y su familia, no, dice que se sorprendió porque estaba la casa llena. Imagínense, no se quedó Cornelio con ese de decir solo para mí, no se mostró egoísta ni nada, sino que al contrario, y fue y trajo a los que yo creo que pudo, o los que cupo en la casa también. Entonces podemos ver aquí que fue hermoso y lindo, pero lo lindo que podemos ver aquí es que Pedro no se dejó, como dice uno, ahí que lo adoraran o como quiso hacer Cornelio. Al contrario, él se levantó y reaccionó y le dijo, no, yo soy también. Porque hoy podemos ver que hoy en día también hay personas que les gusta que los traten de esa manera. O sobre todo, así son los líderes de las iglesias universal, que se arrodillen delante de ellos o que les besen la mano, que los traten, ya hasta toman casi el lugar de Dios, que no es lo correcto. Pero Pedro aquí da un buen ejemplo. No dijo, yo igual que tú soy hombre, no tienes que hacer eso, sino que se lo levantó y le dijo, vamos para adentro. Y fueron para adentro y ver que estaba lleno la casa. Entonces, no toleró este tipo de hombre que se postraran hacia él. ¿Por qué? Porque pues no era correcto. Entonces, después de un afectuoso o un intercambio de saludo, Pedro entró a la casa y halló muchos reunidos. La sorpresa que se dio. Entonces, si nosotros podemos ver en el versículo, en el inciso C dice predicación y avivamiento, el 33. Dice, así que luego envié por ti. Ya le estaba hablando cómo recibió la visitación del ángel, y entonces le dice Cornelio, y así que yo envié por ti. Y le dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha dado. No le dijo lo que tú nos vas a enseñar, lo que tú quieres nomás, no, es lo que Dios te ha dado. Imagínense, estaban ahí listos. Entonces Pedro les confesó a sus oyentes, todas las que estaban ahí en la casa, que esta experiencia era algo insólito en su vida. Ahí les estaba diciendo, los judíos se negaban totalmente a tener una comunión con los gentiles. Entonces, esa tendencia había prevalecido entre los primeros predicadores del evangelio. Eso todavía se vivía hasta ese tiempo en que Pedro llega en este momento aquí. Entonces, no se juntaban, no se platicaban, no se hablaban, nada tenía que ver con los gentiles. Entonces, pero el apóstol testifica que aquella visión tan extraña que había él recibido había cambiado totalmente su modo de pensar. ¿Por qué? Porque le dice a Dios, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, porque ahí podemos nosotros ver cómo
para ellos era como inmundo juntarse con los gentiles, era algo que no soportaban, era algo que no pasaban. ¿Por qué? Porque dicen, no nos llevamos, no nos hablamos, nada. Entonces, pero aquí le habla de cómo todo hubo un cambio en su manera de pensar después de esa visión que él había recibido. Entonces, aquí hay una gran lección para los que se ciñen a tradiciones o a costumbres arraigadas que no ceden ante nada. Entonces, una vez que cambia, que llega a Jesús en tu corazón, cambia tu manera de pensar. Hay personas que tú puedes mirar, se puede decir, a la vista y tú dices, wow, esa persona ni siquiera merece el perdón de Dios. O tú dices, esa persona no merece ni siquiera el que Dios lo reciba. Pero ¿quiénes somos nosotros? Y ya una vez que Dios tuvo misericordia de nosotros, una vez que Dios nos perdonó, podemos ver que su misericordia es tan grande que para el mundo podemos ver que hay personas a nuestra mirada o a la mirada del mundo que no tiene oportunidad, que no merecen ni siquiera el perdón de Dios, pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, Dios perdona, limpia y cambia a la persona. Entonces, pueden tener muchas personas con esa mentalidad o tradiciones o pensamientos y todo eso. Ay, perdón, hermano, que se me seca la garganta. Pero entonces ahora nosotros podemos ver cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y también puede alcanzar esas vidas perdidas, esas vidas que a la mirada de uno parecieran que no tienen remedio, no tienen oportunidad, pero para Dios tiene el poder de cambiar la vida de la persona. Entonces, los hijos de Dios deben dar lugar a que el Espíritu Santo guíe y les muestre lo que deben de hacer en un momento de decisión. Cuando veamos un tipo de persona de esa manera, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y para poder nosotros aún hablarles del amor de Jesús, el hablarles del plan de salvación, porque como te digo, a la vista de uno pareciera que no tuvieran la oportunidad también como nosotros la hemos tenido, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ayude para poder hablarles del plan de salvación. Dice, esto solo se logra cuando se está viviendo en una vida de constante comunión con Dios por medio de ¿qué? De la palabra, por medio de ¿qué? De la oración, por medio de ¿qué? Del ayuno. Entonces, si uno se está en comunión con Dios, si uno está en su palabra, uno está en oración, dejas que el Espíritu Santo sea quien te guíe, dejas que el Espíritu Santo sea quien te enseñe a quién y cómo debes de tratar o a quién hablarle de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, en los versículos 30 y 32, Cornelio da su testimonio. Ahora Cornelio está dando su testimonio de cómo él recibió, ¿verdad? Dice, de cómo la gracia de Dios visitó de modo tan especial. Dice, el igual que Pedro había probado el efecto de una consagración completa a Dios. El ayuno y la oración han sido siempre los recursos de gran importancia en la vida de los más poderosos siervos de Dios. O sea que lo más importante en la vida de cada siervo, de cada cristiano, es la oración, es la palabra. ¿Para qué? Para que el ayuno, para que Dios te enseñe, Dios te dirija, Dios te guíe cómo y debes de hacer. Y aún aquí vemos la visitación tan linda de un ángel hablándole y enseñándole a Cornelio. Entonces, además de la misericordia de Dios, se manifiesta ante una disposición de sacrificio y esfuerzo de parte del creyente. Entonces, aparte de la misericordia de Dios, se manifiesta en lo que el esfuerzo de cada uno de sus hijos. Gloria a Jesús. Pero lo que nos interesa aquí es qué sucedió en la casa de Cornelio. Ahora vamos a ver qué sucedió aquí en la casa de Cornelio. Dice que pues, ante la exposición de la poderosa palabra por un vaso que Dios había escogido, hablando de Pedro, que Dios había escogido su vida, dice esto podría ilustrarse con la bella parábola del sembrador y la semilla y las distintas clases. Entonces, al oír este pedazo podemos ver que
nos imaginamos como cuando habla la parábola de la semilla, que algunos caen en buena tierra, algunos tres pinos, en unos del camino y todo. Entonces, aquí podemos ver que ya la tierra estaba preparada, porque mientras iban por Pedro, Cornelio estaba trabajando, estaba llenando su casa con familiares, con amigos. Ella se estaba preparando el terreno, ya se estaba preparando la tierra, ya se estaba regando ahí para que cuando cayera la semilla empezara a trabajar, a brotar. Entonces, ese es un ejemplo que podemos ver como cuando se habla de la parábola del sembrador y la semilla. Entonces, ya estaba la tierra preparada, ya estaba el terreno preparado. Y le dice Cornelio a Pedro, yo te mandé a traer y tú has hecho bien. ¿En qué? En venir. Pues aquí estamos todos, aquí estamos en presencia, dice, aquí estamos en presencia de Dios, dice, para oír todo lo que Dios te ha dado. Me imagino que mientras Cornelio juntaba y se llenaba ahí en su casa, ¿qué estarían hablando? Estarían hablando del Señor o estarían orando, Señor, estamos aquí preparados para recibir tu palabra. ¿Qué es lo que nos irás a dar? ¿Qué es lo que tú habrás dado a Pedro para que nos hable? Pero ya se estaba preparando. No me imagino ellos chismeando ahí, reunidos y a chismear, no, me imagino que ellos mientras estaban ahí estaban clamando a Dios porque pudieran oír algo que tuviera en especial para ellos, en que tuvieran ahí dispuesto su corazón para recibir lo que Dios tenía en ellos. Entonces, esta disposición del alma estaban para recibir lo que Dios quería decirles. Entonces, lo que ha traído los brotes más notables de un avivamiento espiritual, que es el estar listo, el estar preparado, el estar atento, el estar dispuestos a abrir el corazón. Amén. Entonces, dice que la casa de Cornelio se convirtió en el centro de predicación y avivamiento espiritual. El 44 dice, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Imagínense, mientras Pedro hablaba del Señor, hablaba de la palabra del Señor, y yo me imagino ahí hablando de lo que conoció, lo que vivió, lo que pasó, lo que estuvieron cerca de Jesús, estuvieron ahí hablando, dice, y mientras él hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre el pueblo que estaba ahí reunido, sobre la casa de Cornelio. Empezó ahí a moverse el Espíritu Santo sobre sus vidas y fueron llenos del Espíritu Santo, estaban bautizándose del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque estaban listos, estaban esperando el momento, ya estaban preparados su corazón, ya habían abierto su corazón, ya estaba, como decía yo, la tierra preparada para oír lo que tenía dentro de lo que traía Pedro a través del Señor. Entonces, una vez que recibieron la presencia de Dios, su Espíritu Santo, dice que ahí fue, ¿cómo se dice? Un lugar que empezó a la palabra de Dios también, como dice uno, un lugar lleno también del amor de Dios, y empezó ahí un lugar donde también se ministraba, se puede decir. Entonces, una vez que cayó el Espíritu Santo sobre sus vidas, dice que hasta los que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos. Yo creo que se quedaron con la boca abierta porque pues eran gentiles, no se juntaban. Yo creo que pensaban que no merecían el perdón de Dios, pensaban que no merecían su presencia, su espíritu, pero una vez que mientras Pedro hablaba, el Espíritu descendía y empezó a llenar esos corazones, empezó a llenar esos vasos que ya estaban listos, que ya estaban preparados para recibir la presencia de Dios, para recibir el Espíritu Santo, para recibir lo que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre estar dispuestos a recibir. Cuando nosotros vamos a la iglesia, no tenemos que ir con el pensamiento de mirar quién fue, cómo está, cómo se ve, cómo esto, no, sino que estar con ese corazón dispuesto de decir, Señor, ¿qué tienes tú ahora para mí? Señor, ¿qué traes hoy para mí? Saber que, como le dijo aquí a Cornelio a Pedro, estamos listos para recibir lo que Dios te ha dado. Sabemos que todo lo que nos traen a través de las predicaciones es Dios
quien da. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón para entender, para recibir lo que Dios trae para cada uno de nosotros y no cerrar nuestra mente, no cerrar nuestro corazón, sino al contrario, abrirlo para recibir la palabra, para recibir lo que Dios nos enseñe ese día. Eso es lo que tenemos que aprender. Estos hombres estaban, dijo, ya estamos listos, ya estamos aquí para recibir lo que Dios te ha dado. Y qué lindo, qué maravilloso. Mientras Pedro le hablaba, ni siquiera paró para que dijeran, ustedes quisieran o hacerles preguntas. No, aquí dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo estaba descendiendo en estas vidas, que hasta los otros que habían ido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque no esperaban ver esta cosa tan maravillosa, espeluznante, iba a decir, como dice mi hermano pastor, de ver este acto tan maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque eso mismo ha hecho el Señor con nosotros, darnos la oportunidad que no merecíamos. Así como Pedro decía, tú sabes que nosotros los judíos no nos llevamos con samaritanos, porque si usted lee todo el capítulo 10, ahí habla primero cómo le dijo, tú sabes, para nosotros es cosa inmunda el estar con alguien que no es judío, para estar con gentil, o sea, porque también le dio lo que él pensaba y cómo era, dice, pero Dios ha cambiado mi pensamiento, me ha enseñado que yo no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces, nosotros tampoco merecíamos esta oportunidad, tampoco merecíamos esta bendición de que Dios derrame su espíritu sobre nuestra vida, pero en su amor, en su misericordia, de igual manera como Cornelio recibió, hemos recibido de nosotros. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer día a día? Es abrir siempre nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir su palabra, para que su espíritu también sea derramado sobre nuestras vidas, que no haya nada que nos impida, sino que al contrario estemos, que cuando nos reunimos, ya sea, mira qué bonito ejemplo, reunió Cornelio a sus amigos, a sus familiares. ¿Para qué? Para oír palabra de Dios. No habla, dijo, para chismear, para criticar o para hablar de otras cosas. No, los fue a reunir a su casa, los trajo a reunir a su casa para recibir lo que Dios. Esto es un gran ejemplo para que nosotros nos da. Si un día usted quiere invitar familiares, quiere invitar amigos a su casa, que sea con este propósito, para que glorifiquen a Dios o para que reciban palabra de Dios o para que sea visitado por Dios también. Eso, al leer esto a mí me daba a entender esto. O sea, mucha gente se puede estar reuniendo, pero nomás para criticar, para murmurar, para hacer lo que quieran hacer fuera de Dios. Pero qué lindo que nos da este ejemplo Cornelio, de que los reunió para esperar juntos lo que Dios traía para ellos. Entonces podemos hacer también nosotros. Si usted un día haga algo, sea para levantar el nombre de Dios en alto o para hablarles de Cristo si no son cristianos, para mostrarles el plan de salvación si no han recibido a Jesucristo. Entonces es algo maravilloso lo que hizo aquí Cornelio. No pensó en él mismo y su familia, no, trajo a todos, y lo más lindo y maravilloso que fue es que recibieron esta visitación del Señor, ese su Espíritu Santo se derramó. Imagínense la presencia de Dios sobre ese hogar, la presencia de Dios sobre sus vidas, la presencia, la visitación de su Espíritu Santo sobre ellos, que hasta los otros se quedaron con la boca abierta. Y es lindo saber que Dios tiene misericordia de los que podría uno pensar que ni siquiera merecen la oportunidad, siempre y cuando esté dispuesto el corazón a recibirlo. Cornelio estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque él, antes de conocer totalmente lo que Dios quería hablarle a través de Pedro, del plan de salvación, dice que ya buscaba a Dios en oración, en su palabra, en sus ayunos, en sus ofrendas, pero le faltaba todavía como que les hablase a través de un discípulo del plan de salvación. Gloria a Dios. Qué lindo pensar, imaginarse en este momento. Yo, o sea, me puedo pensar
me imagino cómo cómo se sintió ese momento tan maravilloso, derramando su espíritu sobre sus vidas, el espíritu de Dios ahí sorprendiéndolos, a Dios, a ellos visitando esta familia, este pueblo que para los judíos era insignificante, a lo mejor hasta despreciable, a lo mejor hasta, como decía ahí, inmundo, todo eso, pero Dios no hace acepción de persona, y eso es lo que Pedro aprendió. Si usted lee todo el capítulo 10, dice, yo entiendo y comprendí y aprendí que Dios no hace acepción de persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de persona? Usted cuando ve a una persona que está por más perdida que se mira, pídale a Dios que tenga misericordia de su alma y pueda un día también recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que en la casa de Cornelio se empezó ahí también a predicar la palabra. Entonces es lindo que se llenó ese lugar de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver como resumen, es cierto que su carácter, estamos hablando de Marta, vemos los ejemplos de Marta, que era la mayor, la anfitriona de la casa, y a lo mejor por su carácter fuerte, nerviosa, manifestaba un poquito de molestia, porque pues una mujer tal vez colérica quería todo lo perfecto, quería que todo estuviera a la perfección. Eso es lo que hemos aprendido un poco de ¿cómo se dice? Los temperamentos coléricos. Les gusta ser perfecto en todo lo que hace. Entonces, pero vemos que fue una de sus, como se dice, unas cualidades tan hermosas, el ser servicial, el estar atento a sus invitados, ser una persona que le gustaba poner mucha atención con sus huéspedes y todo eso. Entonces, podemos ver algo lindo de ella también. Nosotros no somos nadie para criticar lo que nos pusieron aquí en estos capítulos, versículos, sino que nos deja como enseñanza a nosotros, que seamos servicial, pero que no nos excedamos más, que nos robe el gozo. Y también nos deja como ejemplo también de María, también poner atención a la palabra de Dios, sobre todo buscar primero la oportunidad de escuchar la palabra, de meditar en la palabra, de ser obedientes a la palabra, de tener nuestra vida devocional de la palabra diariamente también. Y eso nos enseña esa parte de María también. Todo lo que se nos deja en la palabra es para ejemplos también, y lo que nos enseña también es para que también no nos excedamos como se excedió en un momento hasta Marta. Y también vimos el ejemplo también de Cornelio, un centurión romano de Cesarea, y con un desafío tan grande como un creyente que dice que era de buen testimonio a toda la nación judía. Imagínense, era un varón justo, temeroso de Dios, ayunaba, oraba, y también con su familia. Entonces podemos ver que esto, aún siendo una nacionalidad diferente a los judíos, ajenos a los pactos y tradiciones del pueblo de Dios, pero amó, recibió tanto lo que era de Dios. Entonces, y eso lo hizo para, ¿cómo se dice?, para alcanzar también la salvación. Es lindo. Entonces también podemos nosotros ver que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios quiere que nosotros busquemos a Dios, como decía en el versículo, primeramente el reino de Dios, y todo lo demás sea por añadidura. Entonces, seas hospitalario, atende tus huéspedes, pero con tus límites, hasta donde tú puedas nomás dar lo mejor sin excederte a que te lleve a molestarte, a quitarte la paz, el gozo. Y también se hace sus reuniones como hizo Cornelio, sea para glorificar a Dios, sea para exaltar a Dios, o para hablarles del plan de salvación como hizo, y la presencia de Dios también se derrame en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus amigos y en cada uno de los que le presentemos la palabra de Dios. Entonces, bonitos ejemplos que nos enseña aquí el Señor para que nosotros aprendamos. No para que juzguemos, no para que critiquemos, no, ay, pero ¿por qué Marta hizo esto? ¿Por qué así?
no se pongan a criticar, no nos dejó esto para que critiquemos. Y tampoco por María, no, ay, pero María, mira, no hizo eso, ¿por qué no se levantó? ¿Por qué no hizo? No, nada, tampoco estemos para criticar, no, sino nos dejan como ejemplos para que aprendamos, para que también seamos como Dios le agrade. Entonces, y como Cornelio, pues ahí sí también busquemos a nuestros amigos, a familiares, pero para estar listos, para estar preparando ese terreno, para estar preparando la tierra, para que la palabra entre en sus corazones y reciban el plan de salvación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para la próxima semana, si desean y gustan, pueden leer en la base bíblica en Proverbios 15, 1 y 2. Y luego pasa a Mateo 18, del 15 al 22. Y luego brinca a Marcos, va a haber muchos brincos. Marcos capítulo 3, del 24 al 25. Y y San Juan 15, del 12 al 14 al 17. Efesios 4, 2 y 3. Muchos versículos vienen, pero mayormente tienen su expositor, pueden leer su expositor y ahí pueden también, para que cuando ya leamos la clase o oigamos la clase podamos entender un poquito. Seguimos todavía con el propósito divino para la familia. Entonces vamos a hacer una corta oración y que el Señor ¿cómo se dice? Nos edifique a través de su palabra, de la enseñanza. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por esta palabra que tú nos has enseñado en este día, Señor, que sea de bendición a nuestra vida y que aprendamos, mi Dios, todo lo que tú nos has enseñado a través de esta clase, Padre Santo, a no excedernos más de lo necesario para no robarnos la paz también, Señor, y nos mandas que nos acerquemos y busquemos primeramente el reino de Dios, dice Padre Santo, y todo lo demás viene por añadidura, Señor. Que a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe para poder vivir bajo tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu gran amor y tu misericordia. Y que seas tú ministrando la vida de mis hermanos, hermanas, de cada uno de los que estén, Padre Santo, oyendo la clase. Lo que yo no pude expresar, enseñar, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea quien revele, quien ilustre, mi Dios, a través de, Padre, de la enseñanza, de tu presencia, de tu poder, sobre cada vida, Señor. Que seas tú bendiciendo a cada uno del pueblo, Señor, a todos aquellos lavados con la sangre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno, mi Dios, y puedas dirigirles, enseñarles, guiarles, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso. A ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén.